Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 28 de marzo de 2024. Y primero que nada, antes de empezar todo el video de hoy, me gustaría pedir disculpas por la calidad de mi voz. Estoy muy mal de la garganta y pido las disculpas si es que se escucha un poco peor o peor de lo usual. Pero bueno, ya comencemos con lo que es el video. Y el día de hoy hay distintas cosas que quiero comentar. Vamos a hablar del frente porque hay nuevos avances por parte de Rusia en la zona de Novomikhailivka y también en la zona de Avdiivka. Más que un avance ruso, es más una retirada ucraniana, pero ya lo vamos a ver. Pero quiero iniciar el video de hoy, y voy a hablar por gran parte del video de hoy, sobre distinta información y distintos rumores que se han ido liberando el último tiempo. Y son de un tipo de rumores que salen y vienen cada cierta cantidad de tiempo, y hablo específicamente de los rumores y sobre nuevas ofensivas. Y antes de pasar a lo que es el frente en sí, hay que comentar lo que está ocurriendo ahora mismo, porque se han activado prácticamente todas las alarmas antiaéreas en Ucrania. Se reporta que ya múltiples drones Shahed están sobrevolando territorio ucraniano y ya hay reportes de que distintos misiles de largo alcance se están disparando desde distintas posiciones controladas por Rusia. No sé cuál va a ser el enfoque de estos ataques. Se reportan de momento algunas explosiones en Kiev, en Cherkasy también se reportan algunas, pero mucho se habla de que Odessa y Kharkov están en un nivel de riesgo tremendo. De hecho, Kazajistán ha emitido una declaración recomendando a sus habitantes abandonar Odessa y Kharkov porque ha ido aumentando la intensidad de todos estos bombardeos y por la potencial amenaza a su seguridad que puede significar todo aquello. Pero yo creo que en parte esto apunta a que se pueden venir bombardeos importantes en estas direcciones, tomando en cuenta también que durante el último tiempo se han liberado distintos rumores de que es posible que este fin de semana sea muy intenso en términos de ataques con misiles y con drones. Va a ser todo muy interesante de ver, obviamente desde el punto de vista del análisis. Repito, no creo que sea muy interesante que bombardeen a gente o distintas posiciones para quienes estén cerca, para quienes tengan que abandonar sus hogares o escuchar los estruendos en la noche, pero va a ser interesante analizar todo esto, no me malinterpreten. Y habrá que ver cómo termina desarrollándose todo esto, pero si es que los rumores son ciertos, si es que hay algún nivel de credibilidad a todo lo que hemos estado viendo en distintas fuentes y estas declaraciones por parte de las autoridades de Kazajistán, entonces podríamos ver que efectivamente se va a venir un ataque que incluso puede superar la escala de los ataques que vimos durante la semana pasada. Pero ese momento está por verse. Les recuerdo, las alarmas antiaéreas se activaron hace poco tiempo, se comenzaron a reportar explosiones hace minutos, así que espero que para mañana pueda tener más información acerca de todo lo que está ocurriendo y acerca de todo lo que todavía está por ocurrir durante la noche y madrugada en Ucrania. Quiero hablar sobre cómo distintas fuentes rusas, ucranianas y occidentales han ido apuntando a las próximas ofensivas que se pueden desarrollar, ya sea en verano o en invierno de este año. Vamos a iniciar el video hablando de todo esto y quiero iniciar todo esto con lo que es un artículo de The Economist que va a estar en la descripción del video para que ustedes lo puedan leer. Pero vamos a pincelearlo un poco, tomar ciertas cosas de este artículo, pero también les recomiendo a ustedes leerlo para cuando termine este video. Y en la descripción del video también van a estar todos los mapas que voy a utilizar, van a estar distintas fuentes que les pueden interesar y también mi canal de Telegram. También, si es que les gusta el contenido, les pido si es que se pueden suscribir, por favor. Pero bueno, ya, volviendo un poco, centrándonos al tema, hay que hablar de este tema de unas posibles ofensivas. Y este artículo de The Economist recoge distintas cosas que hemos ido comentando hace mucho tiempo, cosas que el año pasado, ya hace un poquito menos de un año, yo iba comentando que se estaban haciendo problemas evidentes y eventualmente vimos que se materializaron como desventajas tremendas en el frente. El artículo habla, por ejemplo, de la falta de artillería por parte de Ucrania, que es algo que comentamos muchas veces, la escasez en misiles y sistemas de defensa antiaérea, que es algo que comentamos mucho y hemos comentado prácticamente a lo largo de los últimos 10 meses, y también de la escasez de tropas que tiene Ucrania, y por último, algo un poco más nuevo, de las nuevas fortificaciones que están creando Ucrania, que se están haciendo de
se han hecho muy tarde, fortificaciones que se deberían haber comenzado a preparar hace mucho tiempo, que se están preparando recién ahora, y que queda en cuestión si es que se van a preparar con tiempo o con la calidad suficiente como para poder detener distintos ataques rusos. Hablan también de la responsabilidad de Estados Unidos y de Occidente en general. Sabemos que los paquetes de apoyo de Estados Unidos a Ucrania están prácticamente congelados, aunque pueden haber ciertas noticias en relación a esto durante los próximos días, pero de momento no avanzan. Y también sabemos que Europa no está cumpliendo los plazos que entregó para enviar más armamento, entre este tipo de armamento, municiones de artillería, para Ucrania. O sea que de estos dos lados vemos mucha responsabilidad. Por otra parte, el artículo también responsabiliza a Ucrania no solamente por el tema de no preparar las fortificaciones adecuadas, sino que también por algo que hemos ido comentando. Como ven, son todas cosas que hemos ido hablando, obviamente tomando desde fuentes rusas y fuentes ucranianas, no es nada que me inventé yo, pero es llamativo que ciertas fuentes occidentales lo vayan replicando y que más encima lo compilen y reúnan todo esto para un artículo sumando todos estos factores, pero bueno. Hablan también del tema de que la nueva ley de movilización en Ucrania, que sabemos que Ucrania necesita desesperadamente por la cantidad de tropas que ha ido reclutando Rusia, necesitan equiparar esos números, esa ley de movilizaciones no ha avanzado, lo cual obviamente te deja con una cantidad de personal muy inferior a lo que necesitas. Eso también tiene responsabilidad por parte de Ucrania. Es una decisión muy difícil, pero si es que Ucrania quiere mantenerse en la guerra, tiene que aprobar esta ley. Y bueno, estamos viendo, probablemente más a futuro vamos a ver las repercusiones de todo aquello, especialmente si es que vemos que esta ley no se termina pasando. Y vemos cómo se mencionan distintas cosas, que las tropas ucranianas están teniendo que racionar sus municiones, como también la defensa antiaérea ucraniana cada vez está interceptando menos misiles, todas cosas que hemos ido comentando, pero al final el autor de este artículo reúne todo esto y dice que está todo en una situación casi que perfecta para que Rusia lance su ofensiva a lo largo de este verano. Se entiende que esto tiene que ver con que durante la primavera, que es lo que estamos viendo ahora en Ucrania, hay cierta fase de deshielo, lo que hace que los caminos, que el terreno en general no esté tan sólido, lo que hace que avanzar sea mucho más complicado. Hemos visto que siempre que, a excepción de lo que fue por ejemplo la ofensiva ucraniana en Kharkov, en esta dirección de acá, estos territorios en verde en el mapa de Deep State UA que recapturó Ucrania a lo largo de septiembre, vemos que normalmente las ofensivas se ven durante el periodo de invierno o durante el periodo de verano. Normalmente se cree que las ofensivas no pueden progresar durante invierno, pero eso no es tan así. De hecho, vemos que es como la estación que más prefieren los rusos para lanzar ofensivas. En invierno, pese a que hay nieve, el terreno está más sólido y hay ciertos problemas de visibilidad, o sea, no es una época tan ideal como el verano, pero de igual manera se pueden lanzar ofensivas y lo hemos visto a lo largo de toda esta guerra. Y el artículo cierra todo esto comentando que ahora la primavera le va a dar cierta pausa a Ucrania, porque vamos a ver cómo, por ejemplo, los ataques contra infraestructura crítica que vimos en los últimos días, que esto un poquito aparte tuvieron consecuencias tremendas. Vimos que ciertas centrales de energía ucranianas van a demorarse meses, si es que no años, en restaurar todos los daños. Bueno, este tipo de ataques ya no van a tener tanto efecto, por lo menos en lo que tiene que ver con el consumo energético de la población ucraniana, debido a que las temperaturas van a subir. Eso es un respiro, y también debiese bajar un poco la intensidad o el alcance de distintos ataques. Probablemente vamos a seguir viendo que Rusia está con una postura ofensiva en distintos puntos, pero el tema del deshielo y la situación en la que se encuentra el terreno va a limitar un poco la escala de cualquier operación. Sin embargo, el artículo dice que apenas se termine este periodo, después en verano, vamos a ver cómo los rusos van a reiniciar su ofensiva o van a iniciar otra ofensiva, y bueno, quién sabe cómo va a terminar todo aquello. Lo interesante es que también otras fuentes ucranianas, algunas fuentes rusas, han apuntado a que los rusos van a lanzar una ofensiva, o su gran ofensiva no va a venir en lo que es el verano, pero sí va a venir en lo que es el invierno. Y vemos que el invierno también es una época donde los rusos han lanzado constantemente ofensivas. La ofensiva inicial, febrero, invierno. La ofensiva hacia Bakhmut se desarrolló también entre
diríamos que entre diciembre, enero, febrero, ahí es cuando los rusos prácticamente se consolidan alrededor de la ciudad, la batalla urbana dentro de Bakhmut, obviamente en otra estación, pero los avances territoriales más importantes para llegar a la ciudad también se dieron en invierno, y la batalla de Avdiivka, si bien comenzó en parte en octubre, vimos que hacia diciembre, enero, febrero fue cuando los rusos intensificaron las cosas y tuvieron más progreso. O sea, nuevamente vemos la importancia del invierno. Y los rusos han lanzado una ofensiva, por ejemplo, en verano, en dirección a Severodonetsk y Lysychansk, que terminó con la captura de estas dos ciudades, y luego vimos que Ucrania lanzó su ofensiva a lo largo del verano de 2023, una ofensiva que no tuvo éxito. Pero eso es lo que, como la cronología de las distintas ofensivas. En general, todas estas, con la excepción de la ofensiva ucraniana en Kharkov y en Gerson, que son situaciones completamente distintas, vemos que todas se encasillan entre invierno o en verano, y que normalmente los rusos suelen atacar más en invierno. Y se apuntan estas fuentes que es probable, o una de las razones de por qué los rusos van a querer atacar en invierno, es porque ahí se espera que Ucrania esté aún más desgastada de lo que está ahora, asumiendo que no van a recibir más apoyo por parte de Occidente, asumiendo que se mantiene esta guerra de desgaste que está favoreciendo a Rusia, asumiendo que Rusia va a seguir reclutando tropas, asumiendo que van a seguir produciendo de la escala que están produciendo, asumiendo que la defensa antiaérea ucraniana no va a poder sostener los distintos ataques con misiles o con distintas bombas como las FV-500 contra distintas posiciones, lo cual va a debilitar a las posiciones ucranianas, y todo eso debiese llevar a un mayor desgaste que eventualmente haría que esta ofensiva tuviese más éxito que lo que se podría lanzar en verano. Sin embargo, acá yo creo que es donde Rusia tiene que tomar una decisión muy importante, porque por una parte estamos viendo que por ahora el apoyo por parte de Occidente no está avanzando. No está avanzando. Ahí sabemos de este proyecto de República Checa, mejor dicho, por enviar armamento a Ucrania. Se habla de 1 millón de rondas de artillería que quieren enviar, comprando ellos las municiones, entre otros países europeos. Y también vemos que ese es como lo que más está avanzando de momento. Pero también es posible que durante el próximo tiempo se descongelen ciertos movimientos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los envíos por parte de Estados Unidos, que se habla de $60.000 millones, que de momento están trabados, pero quién sabe qué puede ocurrir a futuro. Y acá es donde Rusia tiene que hacer una decisión muy importante, porque si es que apuestan a que Occidente no envíe nada, efectivamente vamos a ver una Ucrania mucho más debilitada para diciembre. Pero digamos que los rusos terminan planificando una ofensiva para diciembre, y en mayo se terminan aprobando todos estos envíos de apoyo a Ucrania. Entonces podríamos ver que los ucranianos ya están preparados para diciembre, ya han recibido todo este armamento. Digamos que esto, si se aprueba mañana, en abril o mayo, este armamento probablemente no va a llegar para junio o julio, el armamento ni de Estados Unidos ni por parte de otros países occidentales, porque son cosas que toman tiempo, no son envíos que vienen de una, es todo un proceso bastante lento. Entonces, si es que los ucranianos logran eventualmente recibir este apoyo y además pasar una nueva ley de movilización y además logran robustecer más sus fortificaciones, podríamos ver que ahí la situación de Ucrania para diciembre que sea mucho más positiva de lo que sería para junio o julio. Entonces ahí es donde Rusia tiene que tomar una decisión, apostar a que Ucrania no reciba nada en diciembre y tener una ofensiva que va a estar en una situación o en una posición para dar un golpe más contundente, o simplemente tratar de atacar en junio o julio, aprovechar que Ucrania está en una situación mala, que aunque se terminan aprobando todos estos envíos y leyes y etcétera, aprovechar que probablemente para junio y julio el efecto de esto todavía no va a ser muy grande, y ahí tratar de darle un golpe fuerte. Ahí tendremos que ver qué es lo que termina haciendo Rusia, o si es que eventualmente lanza una ofensiva a lo largo de junio y julio y también diciembre, quién sabe. Pero son las distintas cosas que se están barajando, son los distintos rumores que se han ido liberando. Lo otro que hay que comentar es cómo se puede materializar esta ofensiva. Porque, por ejemplo, vemos que algunas fuentes ucranianas, algunas autoridades ucranianas hablan de que Kharkov puede ser un punto de riesgo. Sabemos que los rusos han estado hace mucho tiempo reuniendo tropas en dirección a Kupiansk, y también sabemos que se ha hablado mucho de esto de crear un nuevo espacio que separe Kharkov y Belgorod, y también hay fuentes rusas que hablan de que la idea es tomar Kharkov como represalia por los constantes ataques contra la ciudad de Belgorod.
y también sabemos que Kharkov simbólicamente es muy importante para los rusos. Ahora, yo personalmente creo que las prioridades de Rusia están siendo Donetsk y Lugansk. También está toda esta información sobre esta flota en el río Dnipro que está creando supuestamente el ejército ruso. Así que vemos muchas posibilidades de muchos ejes de ataque y va a ser interesante ver en su momento cómo se va a terminar materializando en relación a qué dirección vamos a ver o en qué dirección vamos a ver los ataques. Más allá de eso, sería interesante ver cómo va a ser la ofensiva en sí, porque en distintos lugares se habla de empujes grandes, pero hemos visto que en esta guerra los grandes ataques no están teniendo mucho éxito, especialmente después del primer año. Vimos que la estrategia rusa, por ejemplo, en dirección a Bakhmut, fue de ataques más pequeños. Se encargó a Wagner a terminar rodeando todo lo que es Bakhmut y luego la batalla dentro de la ciudad. Vimos que la ofensiva ucraniana los primeros días fueron de ataques bastante grandes y eso fracasó, y vimos que terminaron utilizando tácticas de grupos más pequeños, lo mismo por parte de los rusos en Avdiivka, así que queda en cuestión si es que se pueden lanzar estas grandes operaciones, porque terminan siendo muy costosas. Ahora claro, si un bando tiene mucha ventaja por sobre su rival, ahí se puede mitigar un poco más los costos, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál va a ser la situación de Ucrania y cuál va a ser la situación de Rusia para cuando llegue la fecha? En general todo esto va a ser muy interesante desde el punto de vista del análisis. Me imagino que es muy interesante para la gente que está involucrada porque la guerra obviamente es algo terrible, pero va a ser interesante para aprender, para ver cómo va cambiando esta guerra, qué cosas se pueden desprender de todo aquello y francamente estoy esperando ver qué podemos terminar haciendo, qué podemos terminar publicando acerca de lo que va a estar ocurriendo durante esa fecha. Puede terminar siendo muy interesante, obviamente desde el punto de vista del análisis. Yendo a lo que es el frente, vemos que los rusos han avanzado de nuevo a Mikhailivka y no me van a creer, pero al fin hemos visto que Deep State UA actualiza su mapa y los avances, las actualizaciones que muestran en la zona de Nuevo Mikhailivka son parecidas más o menos a lo que mostramos de distintas fuentes el día de ayer, ciertos avances al sur, pero no del mismo nivel que se muestran en otras fuentes. Pero el día de hoy también se ven nuevos avances hacia el norte. Si es que vamos al mapa de Suryak Maps, vemos que los rusos avanzan tanto al norte como al centro del pueblo, mientras que en el mapa de Divyen, mapa ruso, vemos que la magnitud de avance en el norte que muestran ellos es mayor a la de Suryak Maps, y esto también es acompañado por avances en la zona central de lo que es este pueblo. En general vemos que la iniciativa rusa se mantiene y que lentamente siguen avanzando a lo largo de este pueblo. Se estima que ya un 55% de Nuevo Mikhailivka está bajo control ruso. Yendo a otra parte del frente, me gustaría pasar a lo que es Berdichi, porque hay distintos reportes, por ejemplo, que fueron informados en el mapa de Suryak Maps, de que las tropas ucranianas han abandonado lo que es el norte de Berdichi tras estos últimos avances rusos también en dirección al norte que comentamos hace un par de días. Si es que vamos por ejemplo al mapa de Deep State UA, vemos que en la zona no se representa aquello, pero que sí muestran unos pocos avances más entre Olivka y Semyonivka. Sin embargo, no muestran el cruce a lo largo del río o estanque que reportamos el día de ayer. Así que tengan eso en consideración para cuando quieran evaluar todo lo que está ocurriendo en esta zona. Pero ya vemos que la posición ucraniana se está consolidando en general alrededor de Berdichi y de Semyonivka. Vemos que los rusos pueden atacar desde el norte de Berdichi y también desde el sur de Semyonivka, lo cual pone a las defensas ucranianas en una situación muy complicada y queda la interrogante de cuánto tiempo más lograrán aguantar mientras seguimos viendo que los rusos lanzan una enorme cantidad de presión contra esta dirección. Por último, me gustaría cerrar con el frente de Chasiv Yar, porque hemos visto que los rusos consolidaron nuevos avances que podemos ver acá en el mapa de Suryak Maps. Esto es lo más reciente, lo liberó hace unos minutos. Vemos que al sur de Kalina avanzan un poco en lo que es esta dirección y que ya, como podemos ver en el mapa, los rusos se encuentran a unos 800 o 500 metros, dependiendo de la dirección, de lo que es la frontera administrativa de Chasiv Yar. Y ya estamos completamente hablando del frente de Chasiv Yar. No sé si los rusos van a querer atacar la ciudad en sí ahora o si es que es algo que veremos después.
Eso todavía va a ser algo interesante de ver. No sé si se van a querer apurar tanto. Yo creo que los rusos antes van a querer avanzar en Bogdanivka, avanzar en Klishivka, pero vemos que están en una posición bastante cercana a las posiciones ucranianas en Chasiv Yar, y desde ahí ya pueden comenzar a proyectar cierta cantidad de amenaza sobre lo que es esta ciudad. Ya sabemos que puede ser bombardeada con artillería, ya sabemos que ahora incluso se puede hablar de un bombardeo por uso de morteros. Sabemos que los rusos ya también la pueden bombardear con bombas FAB. Habrá que ver qué termina ocurriendo en este eje durante los próximos días. Pero eso ha sido mi video por el día de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y espero que tengan unas muy bonitas fiestas. Muchas gracias. Adiós.